¿Alguna pregunta de la clase anterior? Gracias por ocupar acá y dejar allá libre para los que vienen más tarde. ¿Consultas, dudas? ¿Todo está claro? Una consulta. Adelante. ¿Podría poner el problema de la clase pasada? Usted hizo algo, nos habló que había que pensar en el esfuerzo. En las deformaciones. En las deformaciones, entonces usted rayó desde el punto A hasta donde está la flecha, la línea esa línea. ¿Podría volver a explicar cómo se hizo eso? Bien. Al aplicar carga aquí, la estructura va a descender. Va a haber un desplazamiento vertical del punto B. ¿Bien? Entonces, eso significa que este elemento se va a elongar. Este elemento va a estar en tensión. Si tú ves aquí, aumenta de tamaño. ¿Bien? Entonces, pero esa tensión viene acompañada de una componente, como el elemento está inclinado, va a tener una componente de fuerza vertical que es la que equilibra en ese nudo la fuerza aplicada de 30 kilonewtons. Así que sumatoria de fuerzas verticales ahí debe ser 0. Entonces yo tengo 30 kilonewtons que equilibran la acción de la fuerza aplicada aquí. Pero como el elemento está inclinado, va también a aparecer una componente horizontal. ¿Bien? Que yo le llamo parásito, porque usted quiere equilibrar una fuerza vertical, pero como el elemento está inclinado, va a aparecer una componente horizontal. Y esa componente horizontal va a estar en relación de las proporciones geométricas del triángulo que se forma aquí. Tengo 600, tengo 800, eso es un triángulo 345, el famoso triángulo 345, triángulo más famoso de la ingeniería. ¿Bien? De manera que 30 es a 3 como 40 es a 4, entonces aquí va a aparecer una componente horizontal. Se puede utilizar funciones trigonométricas, seno, coseno, igual para obtener esos valores. ¿Bien? Yo lo hago con proporciones porque automáticamente me indica cuánto debe ser. ¿Bien? Entonces, esa componente significa, apuntando hacia acá, significa que debe aparecer una componente horizontal en este elemento. Por lo tanto, él va a estar en compresión y el elemento AB va a contraerse en tamaño. ¿Bien? ¿Ok? Va a tener una reducción en tamaño. O sea, si el elemento se elonga, tenemos tensión. Si el elemento se contrae, tenemos compresión. Por eso la deformada es tan importante. Porque desde el momento que nosotros anticipamos cómo se deforma una estructura, sabemos por dónde viajan las tensiones, por dónde viajan las compresiones, y eso tiene implicaciones directas en nuestras decisiones de diseño. Porque no es igual diseñar un elemento que va a trabajar en tensión que diseñar un elemento que va a trabajar en compresión. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Yo espero que hayan hecho 20 problemas de esto. Este material de lectura está en los primeros capítulos de sus libros, de los libros que están allí. Bien. Ok. Estudien, por favor, eso. Bien, recuerde que yo aquí le voy a dar un 10, 15% del material, usted tiene que ir allá a buscar el otro 85%. ¿De acuerdo? Antes de entrar en materia, quiero revisar, que no me dio tiempo la vez pasada, la lista de los estudiantes que tengo registrados en el curso. Yo no suelo pasar lista, esto lo voy a hacer hoy, pero prefiero invertir el tiempo en otras cosas y ustedes la asistencia la llevamos con la hoja que hace circular Oscar en cada clase. A ver, ¿quiénes están por aquí? Ábrego Juan, ¿qué tal? Barría Gabriela, hola. Vaso Ubaldo, ¿qué tal? Brown Ricardo, no está por aquí. Caicedo Jan, ¿qué tal? Castillo Kevin, ¿eh? ¿Qué tal? Cedeño Jafet, hola. Cordero Juan, no está por aquí. René Córdoba. Ashley de Gracia, hola. Isaac Duarte, por aquí. Ariel Estrada, hola. Javier Gómez, hola. José Guerrero, ¿qué tal? Johannis Jiménez, ¿no está?
Ángel Joyce. Dania Meneses, ¿qué tal? Mario Montemayor, ¿dónde estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Me saludaste a tu papá? Bien. El papá de Mario y yo éramos compañeros del salón. Hacíamos hasta tareas juntos por ahí. Y es uno de los mejores ingenieros de puentes que tiene este país. Oh, excelente. El único puente sobre el canal que no construyó Mario es el puente de las Américas, pero estuvo porque no había nacido. Pero estuvo en la construcción del puente Centenario, del puente Atlántico en Colón y está ahora mismo a cargo de la construcción del cuarto puente. Uno de los mejores profesionales que tenemos. Y ha trabajado en construcciones de puente en otros países, en Canadá, en Vancouver y demás. Es que, bienvenido, Mario. Ya que espero. Ah. Por ahí vamos a invitar a Mario a algunas conferencias. Él nos ha dictado conferencias sobre estructuras y puentes y la verdad que es un excelente, no solo un excelente profesional, una gran persona, un gran amigo. Bien, sigo. Mosquera Ezequiel. ¿Qué tal? Murgas Paulina. Hola. Pacheco Génesis. ¿Qué tal? Ayomi Piti. ¿Lo dije bien? Ayomi, ok. Bien. Aquí sí voy a necesitar ayuda con la pronunciación. Río. ¿Cómo es? Jesting. Gracias. Roberto Ríos, ¿qué tal? Y aquí también, Ríos Wilfredis. ¿Dónde está? Espero haberlo dicho bien. Derek Riquelme, ¿qué tal? Edgardo Rodríguez. Jair Roundtree. ¿Lo dije bien? Roundtree. No está para corregirme. Judith Saavedra. Ajá, ¿qué tal? Meg Saez. Meg, hola. María Sanjuro. Hola. Edgar Tapia. David Vargas. David, ¿tú eres familia mía? No que sepas. Ok, no hay Vargas malo. Eso dice mi papá. Y también se lo decía mi abuelo. Ok, ahora sí, alguien que no haya llamado. Ok. Todos los que están allí listados están debidamente registrados en el curso. Bueno, si saben de alguien que vaya a incluir la asignatura, que no esté aquí, nos avisan para incluirlo en el equipo de Teams. ¿Todos están en el equipo de Teams? ¿O hay alguien que... ¿Tú no? Qué raro, porque vamos a hacer eso de una vez. No quiero a nadie fuera de Teams, todo el mundo con las mismas oportunidades, los mismos accesos. Agregar miembro. ¿Tu correo cuál es? Déjame ver, que apareces por ahí. ¿Eres el 1 o el sin número? El primerito que aparece aquí. Bien, ya estás. Ahora sí estás. ¿Alguien más que no esté? ¿Todos están? Listo, perfecto. Bien. Muy bien. Si ustedes revisaron los apuntes, van a notar que aquí hay un desarrollo un poco diferente del problema, diferente de como lo he planteado, pero que llega a la misma respuesta. Aquí aplican un equilibrio global, hacen sumatoria de momento en este punto para que estas fuerzas, la vertical y de las dos fuerzas verticales no hagan momentos y se pueda determinar entonces la reacción horizontal. 40 kilonewton que coincide con lo que nosotros calculamos la vez pasada. De igual forma hacen sumatoria de fuerzas horizontales, eso hace que se pueda encontrar la otra reacción y de sumas fuerzas verticales, entonces se obtiene la reacción vertical en el punto C. Aquí, por supuesto, por simple inspección, nosotros debemos anticipar que esta fuerza es igual a 0, porque los elementos de cercha no tienen componente vertical, ¿cierto? No tienen componente transversal, solamente componente axial. Así que, por simple inspección, nosotros, aplicando los conceptos de estática, podíamos deducir inicialmente que esa fuerza era igual a 0. Bien, y aquí sí vamos a tener dos componentes porque la fuerza axial de este elemento es inclinada. Aquí está tensión, por supuesto,
va a producir que aparezcan componentes horizontales y verticales en ese miembro. Por eso las reacciones en el punto C va a tener una componente horizontal y una vertical. ¿Sí? A diferencia del punto A, que como el elemento es completamente horizontal y ya ahí habíamos anticipado que había compresión, entonces su fuerza es axial de compresión y eso hace que se equilibre automáticamente con la fuerza axial del elemento horizontal la reacción en ese punto. ¿Sí? Y eso coincidía justamente con lo que nosotros previamente habíamos calculado aquí. Y que lo habíamos hecho hasta sin plantear ecuaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo habíamos hecho hasta sin plantear ecuaciones. En el mismo dibujo hicimos el cálculo, ¿verdad? Ya que para hacer este tipo de análisis, que son relativamente sencillos, usted no necesita plantear un sistema de ecuaciones como está realizado acá. No quiero decir que aquí está mal hecho, sino que es otra forma de trabajar. Un poco más elaborada, un poco de más cálculos, pero que llega a la misma respuesta. Y una forma en la que podemos comprobar también nuestro análisis. Aquí se continúa el análisis para las fuerzas internas de los elementos y que al final llega a las mismas reacciones que nosotros habíamos calculado. Bien, esto es equilibrio de nudos y demás. Bueno, las fuerzas de los elementos ya nosotros las habíamos calculado. Así que vamos a entrar acá en los conceptos de esfuerzo, que me interesa que ya vayamos dominándolo en esta lección. Y antes de ir allá voy a definir algunos conceptos geométricos para que lo tengamos presente al momento de hacer nuestros cálculos. Voy a apoyarme con la pizarra. Pizarra. Ajá. Conceptos geométricos. Cuando tenemos un elemento estructural, vamos a pensar en una barra, ese elemento va a estar orientado en el espacio en función de dos ejes. Un eje longitudinal que define la dirección del elemento. Por ejemplo, el eje longitudinal de esta columna sería un eje que va a lo largo del elemento, porque es un elemento orientado de forma vertical, así que el eje longitudinal también va a ser vertical. Bien. Por aquí va una viga y ella va a tener un eje longitudinal también en la dirección de esa viga. Por aquí ustedes ven esta viga que sostiene el alero, esa viga va en el sentido horizontal también. ¿De acuerdo? Entonces, el eje longitudinal nos va a indicar a nosotros la dirección del elemento. Y también vamos a tener un eje transversal que va a formar 90 grados con el eje longitudinal del elemento. Y eso es importante porque automáticamente, al tener nosotros definidos el eje longitudinal en el sentido de la dirección del miembro, perpendicular a él, el eje transversal, eso nos define a nosotros uno de los parámetros más importantes en los conceptos geométricos que estamos estudiando. Y ahí sombreado en amarillo lo he colocado. Y para nosotros, el área principal del elemento, o para propósitos de cálculo de esfuerzo, va a ser el área de la sección transversal. Observe que el área de la sección transversal está orientada de forma paralela al eje transversal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sección transversal, nos referimos al área que coincide con el eje transversal del elemento. ¿Bien? Porque un miembro estructural tiene muchas áreas. Yo podría determinar cuál es el área de esta cara de la columna, cuál es el área de este rectángulo, ¿cierto? De este rectángulo grandote que hay aquí.
podría determinar también cuál es el área de esta otra cara, ¿cierto? Este otro rectángulo que aquí se forma grandote. Pero esas no son áreas que nos interesan como ingenieros. El área que nos interesa es la que corta transversalmente al elemento. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque nosotros como diseñadores tenemos que definir en nuestros diseños parámetros relacionados con los tamaños de los elementos. Entonces, observen, yo puedo tener una barra como esta, con esta sección transversal y esta longitud, pero también podría tener un elemento de un área de sección transversal mayor, ¿cierto? ¿Sí o no? Misma longitud, pero un área de sección transversal más grande, ¿verdad? Entonces, por lo general, en términos de variables, al área de la sección transversal nosotros simplemente la denotamos como A en nuestros cálculos y a la longitud del elemento pues solemos llamarle simplemente L. Eje longitudinal, la longitud del elemento. ¿Ok? Y ahí tengo dos parámetros geométricos. La longitud del elemento nos indica el tamaño en la dirección del elemento y la sección transversal nos va a indicar en el sentido transversal qué tan grande o qué tan pequeño es. Ahora bien, si a este elemento nosotros ahora le añadimos fuerzas, vamos a suponer que tenemos una fuerza axial en la dirección del eje longitudinal, esa fuerza internamente va a producir una respuesta en el elemento, que se conoce como esfuerzo. Esfuerzo lo hemos definido ya como ¿qué? Bien, pero la definición sería la intensidad de la fuerza. Gracias. La intensidad de la fuerza. El esfuerzo va a representar la fuerza entre el área. ¿Qué unidades tendría? Bueno, si la fuerza está en Newton y el área está en metros cuadrados, la relación Newton entre metros cuadrados usted sabe que es igual a Pascal. ¿Ven? Y si la fuerza está en libras y el área está en pulgadas cuadradas, usted tendría libras por pulgadas cuadradas. O PSI. ¿Cierto? Entonces, las unidades del esfuerzo son equivalentes a las unidades de la presión, porque es fuerza por unidad de área. Y aquí viene las relaciones importantes para propósitos de diseño. Cuando hablamos de fuerza, las fuerzas vienen del resultado de las cargas aplicadas. En este ejemplo, nosotros tenemos una carga aplicada que produce fuerzas internas de 50 y 40 kilonewtons en esos dos elementos. Yo tengo aplicada 30 kilonewtons, pero eso se traduce en valores de fuerza interna inclusive mayores de esos 30 kilonewtons. ¿Lo observa? Axialmente yo tengo aquí una fuerza de 50 y aquí una de 40 para poder equilibrar esos 30 kilonewtons. Entonces, las fuerzas internas vienen como resultado de la acción de las cargas. Internamente eso va a producir una respuesta. Los esfuerzos son respuestas internas. El área va a ser una propiedad de diseño. Entonces, yo puedo incrementar o reducir el área y eso va a afectar la respuesta interna de esfuerzo. Si incremento el área, los esfuerzos disminuyen, porque el área está en el denominador. Si yo disminuyo el área, los esfuerzos aumentan. ¿Ven? Entonces,
no es igual a que tenga una columna de cierto tamaño, estas columnas probablemente sean de 50 por 50 centímetros, a que la pueda tener de 50 por 80 centímetros. Si hago crecer el tamaño de la columna, los esfuerzos que ella está recibiendo disminuyen, ¿cierto? Si transformo esta columna en un palillo y la pongo en una sección de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿qué le va a ocurrir al edificio? Probablemente colapse, porque si la sección transversal disminuye en área, los esfuerzos se van a incrementar y llega el punto en donde excedemos en esfuerzo la resistencia del material. Por eso, a nivel de resistencia es muy importante que los esfuerzos estén por debajo de los esfuerzos permisibles. Y los esfuerzos permisibles es un parámetro de resistencia. Se comprende, ¿no? Bien. Nosotros vamos a ver varios tipos de esfuerzos en nuestros análisis. Tipos de esfuerzo. Los esfuerzos pueden ser de dos tipos. Esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Para diferenciarlos a los esfuerzos normales, nosotros solemos denotarlos por la letra griega sigma, y a los esfuerzos cortantes solemos denotarlos por la letra griega tau. Los esfuerzos normales reciben ese nombre gracias a que la dirección de esos esfuerzos es normal o perpendicular al eje longitudinal del miembro. De manera que si yo tengo una fuerza aplicada en el sentido del eje longitudinal del elemento, recordemos que transversal al eje longitudinal, nosotros vamos a tener nuestro eje transversal que forma 90 grados con el eje longitudinal. Entonces, los esfuerzos normales se le llaman así porque se producen en el sentido normal al eje transversal o a la sección transversal del elemento. Recuerde que aquí vamos a tener una sección transversal. Por lo tanto, en este caso, los esfuerzos normales van a ser la relación de fuerza entre el área de la sección transversal. Y él es normal porque la dirección del esfuerzo forma 90 grados con el eje transversal. Por eso es la normal. ¿Sí? Entonces, los esfuerzos normales pueden ser de dos tipos, según la acción de la fuerza aplicada. Podemos tener esfuerzos normales de tensión o de compresión. Los esfuerzos normales de tensión van a producir elongación en el elemento y los esfuerzos normales de compresión van a producir contracción en el elemento. Entonces los esfuerzos normales pueden ser de tensión o compresión. Los elementos de Serche que están sometidos a carga axial, entonces van a recibir esfuerzos de tensión o de compresión, como está ocurriendo en este caso. Los esfuerzos cortantes vienen como resultado de la acción de fuerzas cortantes. Vamos a suponer que yo tengo un elemento ahora sometido a fuerzas en la dirección transversal del elemento. ¿Ok? Contrario, fíjense que aquí las fuerzas están en el sentido longitudinal.
Aquí las fuerzas están en el sentido de los ejes transversales. ¿Qué tipo de deformación van a producir estas fuerzas? Una deformación de corte. Van a tratar de cizallar o cortar el elemento a lo largo de su eje longitudinal. Si aquí hacemos una sección y tomamos un diagrama de cuerpo libre de esa sección, vamos a tener la fuerza interna, perdón, la fuerza externa aplicada, e internamente, para que haya equilibrio, va a aparecer una fuerza cortante. De ahí la importancia de los diagramas de fuerza cortante, momento flector que aprendimos en estática. ¿Sí? La fuerza cortante en este caso es una fuerza interna. Nuevamente, tengo mi área de sección transversal. Y ahora, la relación entre la fuerza cortante y el área de la sección transversal me produce mi esfuerzo cortante. Por consiguiente, los esfuerzos cortantes vienen como resultado de las fuerzas cortantes que actúan dentro de un elemento. Más adelante vamos a ver que hay otros tipos de acciones que resultan también en esfuerzos normales y en esfuerzos cortantes. ¿Bien? No te duermas. Pilas, pilas, pilas. Tómense un buen café. ¿Tomas café en la mañana? Comienza. La mejor recomendación que puede darte. Negro y sin azúcar. Mejor. Fuertecito. Yo también. Yo llegué a la universidad sin tomarme una gota de café, porque en la secundaria eso no es necesario. En la secundaria uno puede estudiar hasta de un día para otro y saca 5. ¿Verdad? Eso pasaba. Y usted sabe que eso es así. Pero acá no. Acá hay que estudiar siempre. Entonces, una buena dosis de cafeína no viene mal. No hay ingeniero que no tome café. Bien. No pasa nada. Vamos a ver más adelante en el desarrollo de este curso cómo hay otras acciones que provocan internamente esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Porque no todas las acciones vienen como resultado de fuerzas axiales o fuerzas cortantes. Vamos a ver más adelante cómo la torsión en un elemento, este elemento yo le aplico una torsión y él rota a lo largo de su eje longitudinal, esa torsión va a traducirse también en esfuerzos cortantes. Vamos a ver también cómo los elementos sometidos a flexión, van a tener también internamente esa flexión, se va a traducir en esfuerzos normales de tensión y compresión. O sea, aquí vamos a ver, vamos a empezar con lo sencillo. Vamos a ir de lo sencillo a lo más complejo. Lo más sencillo son los elementos de Sercha, los elementos axialmente cargados, porque solamente producen esfuerzos de tensión y compresión. Vamos a empezar por allí. Luego vamos a estudiar los elementos sometidos a torsión, que van a producir esfuerzos cortantes. Entonces ya vamos a tener fuerza axial, torsión. Fuerza axial produce tensión o compresión, torsión produce cortante. Luego vamos a ver flexión en vigas. Ahí vamos a tener elementos sometidos a cargas transversales que producen tanto fuerzas cortantes como momentos flectores. Entonces ahí vamos a tener la acción de esfuerzos cortantes y también esfuerzos de tensión y compresión debido a la flexión. Y luego, quizás no en este curso, pero sí en el próximo, vamos a ver la acción combinada de carga axial con momento, como lo que ocurre en los edificios. ¿Bien? Que tenemos la acción combinada de cargas axiales con cortante, con momento, con de todo, e internamente eso se traduce nuevamente en la respuesta interna de esfuerzos.
Toda estructura sometida a cargas internamente va a experimentar una respuesta de esfuerzos. Y nuestra labor está en diseñar los elementos para que esos esfuerzos no excedan los esfuerzos de resistencia, los esfuerzos que resiste un material. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros, como ingenieros, que nuestra estructura está bien diseñada? Aquí viene la clave. Ensayos de laboratorio. Ensayos de resistencia. ¿Usted ha visto alguna vez, tiene que haberlo visto, ¿no? Si está en esta universidad, por aquí hay montones. ¿Usted ha visto esos cilindros de concreto que andan por ahí? ¿Mm? ¿Ha cargado uno alguna vez? Obvio no. ¿Cuánto pesa? Ubícateme por allá. ¿Cuánto pesa un cilindro de estos? Ey, esas preguntas se las van a hacer un día en una barbacoa familiar. El primo ese necio que siempre le anda preguntando cosas a usted. ¿Sí o no? O el tío que nunca falta con las preguntas incómodas, ¿no? Oiga, sobrino, ¿ya usted está en qué año de ingeniería que va? Ya estoy en la mitad de la carrera, tío. ¿Cuánto pesa un cilindro de esos que ustedes tienen por ahí de concreto que yo lo veo por todos lados? Y usted dice, pesa bastante. Aproximadamente 30 libras pesa un cilindro de eso. Bien. Bueno, está bien. ¿Y cuánto pesa un bloque? Un bloque de 10. Y usted dice, bueno, depende. ¿Cómo que depende? Bueno, si es de arena o si es de arcilla. Bueno, ¿cuánto pesa el de arena? Pues una cosa que un estudiante de esta universidad a esta altura debiera saber. Pienso yo. ¿Cuánto pesa un bloque de 10 centímetros? ¿Qué más se emplea? Hay bloques de 10 centímetros, hay de 15 centímetros, hay de 20 centímetros. Usted los ha visto, ¿no? Hay de 3 celdas, hay de 2 celdas. En estos momentos usted está pensando, ¿yo para qué vengo a esta universidad si no sé cuánto pesa ni un bloque? Son cosas que usted no va a encontrar en sus libros, pero no toda la ingeniería está en los libros. ¿Ok? No toda la ingeniería está en los libros. Es imposible que toda la ingeniería esté en los libros. Pero el conocimiento, pues, va más allá de todas esas cosas. Así que, pilas con esos datos. ¿Has visto esos cilindros que cuánto miden? ¿Cuánto mide un cilindro de estos? Usted lo ha visto por ahí, ¿no? Es más, la gente después que se ensaya, eso lo usan para hacer maceteros, para hacer cosas. ¿Usted ha visto el redondel que dice allá afuera UTP? La forma de UTP está hecha con esos cilindros colocados así acostaditos. ¿Se ha fijado? Allá en el redondel de entrada, ¿no? Fíjese, vayan por la vida observando cosas, porque la ingeniería nuestra es muy visual, muy visible. Construcciones, usted ve por todos lados. Construcción de carreteras, de infraestructura, de edificaciones, de galeras, de lo que usted está estudiando. Observe. En lugar de ir por ahí, vaya mirando cosas y haciendo preguntas. Bien, porque esa es la ingeniería de verdad. Acá le damos la ingeniería académica, que lo va a preparar para eso, sí, por supuesto. Pero no le va a dar todo. ¿Cuánto mide un cilindro de estos? ¿Cuánto tiene de diámetro? 6 pulgadas, ¿verdad? O 15 centímetros. ¿Cuánto tiene de alto? 12 pulgadas o 30 centímetros y pesa 30 libras. Ese cilindro tiene normas de cómo construirse y usted va a aprenderlas. Se somete a un ensayo para determinar cuánta resistencia posee. Esos son ensayos de caracterización. Usted toma una barra de acero y ese ensayo también lo va a hacer en el laboratorio
y lo somete a una fuerza de tensión. ¿Y qué va a ocurrir? Tiene el área de la sección transversal, de manera que en el ensayo usted puede ir determinando los esfuerzos que van ocurriendo a medida que se le va aplicando carga al elemento. Esto se hace con una prensa mecánica y se va registrando la fuerza, se va leyendo la fuerza aplicada. Y se va midiendo ¿qué cosa? Aquí se coloca un deformómetro para medir ¿qué? La elongación. Porque el elemento entonces también se va a elongar. Vamos a tratar de ponerlo como lo que realmente ocurre. Va a haber una deformación y la relación entre la deformación del elemento y la longitud original del elemento se conoce como, y esto lo vamos a más adelante a definir también, deformación unitaria. ¿Qué unidades tiene la deformación unitaria? Si la deformación es unidades de longitud y el largo del elemento también, la deformación unitaria es adimensional, ¿verdad? Es adimensional. Es lo que se deforma cada unidad de longitud del elemento. Entonces, yo voy en mi ensayo a medir fuerzas y a medir deformación. Previamente yo he calculado cuánto es el área y la longitud del elemento porque estas son propiedades. Estas son propiedades. Entonces, si yo tengo mediciones de fuerza y deformación, las traduzco a esfuerzos y puedo construir un gráfico de caracterización de esfuerzo versus deformación unitaria. Y ese gráfico suele ser así. Bastante lineal. Y si esta barra es de acero, va a tener un comportamiento que hace algo así. Hasta que el elemento falla. Entonces yo puedo ir registrando fuerza, esfuerzo, deformación unitaria y construir este gráfico, que es un gráfico de caracterización. Y ya yo sé cuál es el comportamiento de mi material con el que está hecha la estructura o con el que voy a hacer mi estructura. Este es el comportamiento típico del acero estructural. ¿Ves? Acero estructural. El concreto tiene un comportamiento distinto, la madera tiene un comportamiento distinto, el aluminio, el bronce, los materiales tienen un comportamiento distinto. Inicialmente aquí tenemos una línea recta cuya pendiente es otra propiedad importantísima que se conoce con el nombre de módulo de elasticidad. Fíjense todas las definiciones que estamos disparando hoy. Módulo de elasticidad. Y en esa región elástica hay una ley constitutiva que me dice que los esfuerzos, aquí hay una acción, ¿sí o no? Porque es el resultado de la acción. Fíjense la ley que planteábamos la vez pasada, acción, propiedad, respuesta. Aquí se reproduce nuevamente. La acción está en los esfuerzos, la respuesta está en la deformación, porque esto viene de las deformaciones, y el módulo de elasticidad es una propiedad. Esta ley se conoce como ley de Hooke. Igualita a la ley de los resortes. Fuerza igual a rigidez por deformación en un resorte. Acá el resultado de la fuerza es un esfuerzo
y el resultado de la deformación es la deformación unitaria. Y la medida de rigidez, que en un resorte sería la K, la constante esa que ahora le llamamos rigidez, acá la medida de rigidez es la propiedad del módulo de elasticidad. Entonces, por lo general, nosotros aquí tenemos un parámetro de resistencia que se conoce como esfuerzo de cedencia. Esto viene del inglés yield, que quiere decir cedencia. Es un parámetro también de resistencia bien importante, porque a partir de allí el material no recupera su forma. Queda con deformaciones permanentes. ¿Y a usted le parece que nosotros debiéramos diseñar nuestra estructura que ante la acción de las cargas se deformen de manera permanente? Yo como ingeniero también lo evitaría, ¿cierto? Imagínense una barra que cuando le aplicamos carga quede deformada permanentemente y la estructura queda deformada visualmente. Todo el mundo dice, ese ingeniero es un chambo, ¿verdad? Mira cómo se deformó eso. Y usted ve el cantilever así acostado y todo. Eso no da buen aspecto, ¿no? ¿Y usted quiere que la gente como profesional de usted hable bien o hable cómo? Las buenas referencias es su mejor reputación, ¿cierto? Las chicas, por ejemplo, van el fin de semana a un salón de belleza para hacerse un peinado porque tienen que ir al 15 años de su primita en la noche. ¿Pasa o no pasa? Y llega ese día y te hicieron un peinado, pero de la patada, feísimo, porque tu peluquera estaba ocupada ese día, tuviste que ir donde nunca antes habías ido y saliste con una cosa horrorosa. ¿Tú vas a referir a ese salón de belleza? Es más, vas a hablar mal, ¿sí o no? Ve una película buena y usted sale de ahí para contárselo a todo el mundo. Hey, tienes que ver la última película, no sé qué, por esto y esto y esto y esto. O no vayas, que es una porquería. ¿Sí o no? Con los profesionales ocurre exactamente lo mismo. Fulano, no, mira el cantilever que diseñó ahí, mira cómo está eso deflectado. Deformaciones permanentes usted no quiere que ocurran. Entonces, ¿cómo las evitamos? Bueno, vamos a limitar los esfuerzos que les vamos a permitir a la estructura recibir. Ahora que yo voy a separar, no voy a dejar que mi estructura llegue hasta allá, le voy a colocar un límite aquí. Ese límite recibe el nombre de esfuerzo permisible. Vamos a ver así. Eso viene del inglés allowable, que quiere decir permisible. O por ahí lo va a ver en la literatura en español como sigma perm, de permisible, ¿no? No importa cómo lo escriba, si en español o en inglés, estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo lo determinamos? Si ya yo conozco el esfuerzo de excedencia porque construí mi gráfico, fui al laboratorio, hice este ensayo, el esfuerzo permisible es la relación entre el esfuerzo, en este caso de excedencia, entre un factor de seguridad. ¿Qué pasa si el factor de seguridad es 1? Usted no tiene holgura, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Qué pasa si es 100? Entonces le va a permitir a la estructura nada más un 1% de la resistencia. Eso tampoco es prudente, ¿sí o no? ¿Cuánto le parece que debiera ser prudente como factor de seguridad? Menos de 1, imposible, ¿no? Imagínate un factor de seguridad de 0.5. Te va a dejar que la estructura reciba el doble de lo que aguanta. Eso va para el piso, ¿verdad? No tiene sentido, factor de seguridad menor que 1. Entonces el factor de seguridad tiene que ser mayor de 1. Por lógica simple. Si no, yo no tengo holgura. ¿Cuánto le parece prudente que debe tener un factor de seguridad? Quiero escuchar opiniones. 100 estaría muy exagerado, ¿verdad? No voy a utilizar el factor de seguridad de 100. Entonces, entre 1 y 100 debiera haber como un rango, ¿verdad? ¿Qué tal 5?
Solamente le voy a permitir un quinto de lo que aguanta. ¿Qué tal 1.1? ¿Cuánto usaría usted? Eso es criterio. Eso es tener criterio, ¿sí o no? Definir ese tipo de cosas es tener criterio. Porque para que una estructura sea segura, tiene que pasar por cientos de decisiones que toman muchos profesionales y no profesionales a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. No es solamente responsabilidad del ingeniero estructural. Intervienen muchos profesionales en el ciclo de vida útil de un proyecto. ¿Cuándo nace un proyecto? Un proyecto nace de una idea, ¿sí o no? De una necesidad. Puede ser una escuela, puede ser un hospital, puede ser un edificio de apartamento, puede ser una estación de policía. Una necesidad produce una idea para generar un proyecto. Pero para hacer ese proyecto entonces yo tengo que hacer estudios. ¿Cómo es el suelo donde va a estar apoyado el edificio? Estudios de impacto ambiental, estudios de factibilidad económica, muchos estudios. Estudios topográficos, etc. Tengo que hacer estudios de resistencia también, muchos estudios. Luego entonces viene el diseño, ahí en donde intervienen los profesionales, arquitectos, ingenieros y demás. ¿Sí? Eso va a una aprobación a las oficinas de ingeniería municipal, donde allá también se toman decisiones. El proyecto se aprueba o no se aprueba, se rechaza o se pide modificaciones. Decisiones. En ese camino comienzan a ocurrir muchísimas decisiones. Todavía usted no ha colocado el primer bloque. Pero esas decisiones van a afectar las respuestas. Sin duda. Siempre es así. Entonces, después de las aprobaciones, usted obtiene permiso para construir. Viene la construcción. Y ahí participan otros profesionales y van a construir en función de los planos y las memorias de cálculo, especificaciones y demás. Y hay control de calidad para verificar que los materiales que está empleando tienen la resistencia que utilizó el diseñador. Y en paralelo va la inspección del proyecto para garantizar que todo el mundo está cumpliendo con todo. Y el proyecto termina. ¿Y finaliza? No, entra en una nueva etapa, en la etapa de funcionamiento. ¿Y qué ocurre en la etapa de funcionamiento? Pues el edificio comienza a ser utilizado bien y mal, se le da mantenimiento bien y mal, se hacen modificaciones de manera prudente e imprudente y el edificio comienza a ser alterado en su diseño original. Este edificio no es ni parecido de como estaba en los planos originales. Este edificio, donde estamos nosotros ahora mismo. Y ahí estamos haciendo otras modificaciones y estamos tumbando unas paredes por allá. Este edificio no se parece a los planos originales. Este edificio se construyó en el año 98, tiene ya 26, 27, 28 años y ha sufrido miles de modificaciones. Cuando nació no tenía la cafetería esa. Y usted sabe a propósito que este edificio tiene esta forma. Esa es la forma de este edificio. Alguien puede hacer un edificio académico y le voy a poner forma de F. Usted está en una F. ¿No, en serio? Donde estamos ahora mismo, en esta esquina, estamos por acá. ¿Ok? Aquí. You are here. ¿Verdad? Allá donde está el Rosendo Taylor, está por aquí, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí se ubica, ¿no? El decanato está por acá, ¿no? ¿Verdad? Esta es la oficina del pasillo de profesiones, muy concurrida en estos días. ¿Sí? ¿Verdad? La cafetería está aquí, ¿sí o no? ¿Verdad? Se ubicó ya. Lo estamos viendo en planta, ojo. Ese es su edificio. Este es este edificio. La cafetería no estaba en los planos originales. Si usted observa, eso ahí, se metieron una escalera, una cosa, y eso es una estructura que tiene un arco arriba como este, ¿no? Cuando eso se puso, también se puso
el arco de la cafetería, este de aquí, de la rampa, para que los profesores no se mojen cuando sacan el brazo para poner la tarjeta. Los profesores son bien mimados en esta universidad. No debí decir eso que él está grabando. Pero la cafetería vino mucho tiempo después, porque se necesitaba y no hay cafetería. Ah, hicimos un edificio, no hay cafetería. Vamos a meterla ahí está. Pero la forma original de este edificio es esta. ¿Usted sabía eso? Que usted todos los días llega a un edificio que tiene forma de F. Digo, no tiene que ser. No es mensaje subliminal ni nada. Dice, ¿qué otra nota voy a ganar? Si todos los días me siento en una. Bueno, esta es una de las formas más irregulares que hay. Y es una de las formas que sísmicamente siempre tiene malos comportamientos, porque es un edificio irregular. Pero es el edificio de ingeniería, y aquí está la ingeniería civil. Decisiones, buenas y malas. ¿Okay? Buenas y malas. Y usted las va a tomar también. Entonces, ¿cuánto le parece que debiera ser prudente? Dejo la F ahí, mejor la quito. ¿Cuánto le parece prudente que deberá tener el factor de seguridad entonces? ¿Alguna idea? 3. Ok. 3 o 4. Ya nos estamos acercando a algo lógico. ¿Verdad? 3 o 4, ok. ¿Y cuánto debiera ser lo mínimo? De que se pone valiente, dice yo. Pasa nada. ¿Ah? 2. Ok. ¿Entre 2 y 4 les parece? No, puede que sí. Por lo general, el factor de seguridad que se admite está por el orden entre de 1.5 a 3. Por lo general. De 1.5 a 3. Dependiendo. Si el criterio o si la acción es crítica, ¿bien? Si la acción es crítica, yo debo utilizar factores de seguridad altos. Si la acción no es tan crítica, yo pudiera utilizar factores de seguridad más bajos. Bien. Entonces, ya comprendemos cuál es la manera de obtener los parámetros de resistencia. Mi trabajo entonces como ingeniero al momento de diseñar es controlar los esfuerzos para que yo no exceda esos esfuerzos permisibles. Vamos allá. Preguntas. Dudas, consultas. ¿Cómo se llama el esfuerzo cuando el material ya se deforma? Esfuerzo de excedencia. Fíjense la cantidad de definiciones que hemos mencionado hoy. Y yo nada más las he mencionado. Vaya y estúdielas. Vaya y estudie. Ahora bien, vamos a, porque yo no hice nada o solamente hice una parte al obtener las fuerzas internas dentro del elemento. Yo no he diseñado nada, lo que he hecho es estática. Y obtuve que un elemento tiene una fuerza de 50 en tensión y el otro de 40 kilonewtons en compresión. Internamente eso se va a traducir en esfuerzos. El resultado interno de las fuerzas son esfuerzos. Fíjense cómo lo denotamos con una serie de flechitas. La intensidad de la fuerza es el esfuerzo. Entonces, si yo tengo aquí una barra que tiene un diámetro de 20 milímetros, 2 centímetros, yo puedo determinar el área de la sección transversal, ¿cierto? ¿Cómo se determina el área de un círculo? Porque esa es una sección transversal circular. Ok. ¿Y cuánto sería entonces alguien con calculadora rápido que para 20 milímetros me diga esa área? ¿Cuánto es? Esa es una propiedad. Ay. Le presté mi calculadora a mi hija y me la decoró con... Le puso hasta su nombre.
Qué bandido. Voy a tener que comprarme otra calculadora. Cuando usted tiene hijos pasan esas cosas. Bueno, no se ve tan mal. Bueno, sí. Unos brillitos ahí. Si se los arranco se va a ver feo. Se los voy a dejar. Vamos a trabajarlo en metros cuadrados. En metros cuadrados está un área de 314,16 por 10 a la menos 6. En metros cuadrados porque en los esfuerzos nosotros los vamos a representar, nuestros esfuerzos los vamos a representar dimensionalmente hablando. Dimensionalmente hablando, si la fuerza está en newtons y el área está en metros cuadrados, estos esfuerzos estarían en pascales. Por lo general nosotros solemos utilizar como unidad de medida, como el pascal es una unidad bien pequeñita, lo llevamos a megapascales, que sería 10 a la 6 pascales, ¿cierto? Los prefijos de las cantidades matemáticas que usted conoce. Kilo por 10 a la 3, mega por 10 a la 6, etc. Aquí está, entonces, el esfuerzo, 50 kilonewtons de fuerza entre el área de 314 por 10 a la menos 6, 159 megapascal. Vamos a comenzar a traducir eso en un orden de magnitud entendible. En un ensayo, fíjense, en un ensayo se ha determinado que el esfuerzo permisible del acero del que está hecho esa barra es 165 megapascales. ¿Qué concluye usted? ¿La barra tiene suficiente capacidad o no? La acción de las cargas está produciendo este esfuerzo y ella resiste 165. Su conclusión es, sí tiene capacidad. Claro, porque los esfuerzos están por debajo de lo permisible. Para ilustrar un poco más, el acero que he colocado aquí en este gráfico esquemático, vamos a pensar que es acero A36. A36 significa que el esfuerzo de excedencia de este material es 36, en unidades del sistema inglés, 36 kips por pulgadas cuadradas, KSI. Si lo llevamos a el sistema internacional, sistema de megapascales, 36 KSI corresponde aproximadamente a 250 megapascales. Entonces, por lo general, en este tipo de material, de este tipo de acero, yo utilizo un factor de seguridad o se utiliza un factor de seguridad de 1.5. Así que si nosotros aquí tenemos 250 en un ensayo de caracterización y utilizo un factor de seguridad de 1.5, ¿este esfuerzo permisible es cuánto? 250 entre 1.5 es 160 y algo, ¿verdad? Sí. Redondéamelo al entero, 167. 167 megapascales. De allí, y si usted lo busca en los libros no le dicen de dónde salió eso, simplemente le dice un esfuerzo permisible de 165. Pero eso es producto de un ensayo de laboratorio y utilizar factores de seguridad. Ahí están utilizando 165, ¿bien? 165. Nuestra conclusión, entonces, es que el material del que está hecha la barra tiene suficiente resistencia
la resistencia del elemento BC es la adecuada. Ahora, sucede algo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se va comprendiendo, ¿no? Vamos a pensar en esto. Usted va a construir, y ahora ya usted terminó de diseñar, vamos a construir esto, y esto puede ser un alero, esto puede ser para cargar un letrero, esto puede ser cualquier sistema estructural, aquí está muy simplificado. Vamos a suponer que usted llega ahí a la hora de comprar esa barra en el almacén de materiales, le dice, no tengo acero, pero tengo aluminio. El aluminio tiene una resistencia diferente al acero, es otro material. ¿Y usted qué hace? Usted dice, bueno, no importa, dame la de 20 milímetros igual. ¿Qué sucede con esa decisión? El esfuerzo va a seguir siendo el mismo, porque yo estoy utilizando la misma área y la fuerza que le llega siguen siendo los 50 kilonewtons. Pero el permisible es distinto porque ahora estoy utilizando otro material. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Tiene que volver a hacer sus cálculos. Usted no le puede decir al dueño, Pérez, es que las barras de acero vienen dentro de 2 meses en el pedido de Coches o de la Casa de los Materiales o de cualquier otro vendedor de estos elementos. Si usted le dice al dueño, vamos a esperar 2 meses a que llegue el acero, ¿qué le dice el dueño? Esas son decisiones de todos los días. Usted no puede llegar con esos problemas allá porque usted es ¿quién? Usted es el ingeniero. Tiene que llegar con solución. ¿Cierto? ¿Qué haría usted? Se sienta a esperar y le dice al dueño, pero yo tengo que abrir la próxima semana, yo estoy esperando ese alero construido ya este fin de semana porque voy a abrir el lunes. Y usted me está hablando que vamos a esperar 2 meses. Él en ese momento está pensando en contratar otro ingeniero, creo. Y dar la referencia que usted mismo daría del peluquero ese que le dice el mal peinado, igualito. No trabaje con fulano, es una porquería. Así habla la gente, ¿no? ¿Sí o no? Usted tiene que resolver. ¿Cómo resuelve? Bueno, ¿qué sucede ahora con nuestra ecuación? Nuestros esfuerzos, fíjense lo que ocurre. Nuestra ecuación de diseño nos dice que nuestros esfuerzos no pueden ser superiores a los esfuerzos permisibles. Bien, los esfuerzos vienen como el producto de fuerza entre área y esto no debe exceder los esfuerzos permisibles. Si yo voy a diseñar, lo que voy a diseñar es el área. Si yo despejo el área aquí, el área sería por lo menos la fuerza entre el esfuerzo permisible. Matemática simple, ¿verdad? Matemática de kinder, ¿verdad? Entonces, el área tiene que ser por lo menos esa relación. Si ahora el esfuerzo permisible cambió y en lugar de 165, yo estoy utilizando un material con menos capacidad, aquí tengo 100 y la fuerza siguen siendo mis 50 kilonewtons, esto es por 10 a la 3, porque es kilo, y esto es 100 por 10 a la 6. ¿Cuánto debe ser el área por lo menos? Alguien que haga ese cálculo ahí. ¿Cuánto es? 500 por 10 a la menos 500 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y esto es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿sí o no? Pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, ¿cuánto debe ser el diámetro? Por lo menos, en milímetros, de una vez. ¿Cuánto debe ser? Despeje de ahí, ¿no? 4 por 500 entre pi. Y saca la raíz cuadrada.
Este es el trabajo que hacen los ingenieros todos los días. ¿Ok? Todos los días los ingenieros hacen este tipo de trabajo. No otro, este. ¿Ok? Porque decisiones como estas hay que tomarlas todos los días. Usted llega donde el dueño y le dice, mire, no vamos a poder ponerla de acero porque no hay aluminio. El acero llega dentro de 2 meses, pero ya calculé cuánto es el diámetro del aluminio. Usted llega y nada más le dice, me lo aprueba y él va a decir, yo tengo que abrirlo. Dele. ¿Verdad? Usted no llega con un problema, usted llega con la situación y la solución. Esa es la diferencia entre un profesional de calidad y el otro. ¿De qué lado va a estar usted? ¿Ok? Si está aquí es porque va a estar del lado correcto. Okay. Bien. Decisiones basadas en criterio. ¿Cuánto es el diámetro mínimo que debe tener? No le preguntes al otro, dime el valor. Esa es la inseguridad con la que ustedes viven. Bien, eso. Con seguridad. Claro. Alto y claro, para cuando se equivoque yo pueda corregirlos también alto y claro. Pero no cuánto te dio, no. Hey, crea en lo suyo. Tenga confianza en sí mismo. Porque esa inseguridad usted se la lleva entonces con usted al hombro y usted no es capaz de hacer 2 más 2 sin preguntarle al de al lado cuánto te dio. ¿Sí o no? Confianza. Repíteme no el diámetro. Ok, 25.23 milímetros. ¿Verdad? Usted va a encontrar una barra de 25.23 milímetros en el mercado. Va a encontrar de 25, de 26, de 27, a lo mejor de 30, ¿verdad? ¿Usted de qué tamaño la pone? 25, seguro. Ya había una mala decisión, ¿verdad? Porque la estoy poniendo de menos diámetro. Claro. Me dice Cochens, hey, aquí tengo una de 26, me la llevo. Usar 26 milímetros. Y si hay mayor que esa, bueno, pues vamos a tener que usar la que haya, ¿sí o no? Pero no la puedo poner de 20 milímetros como si fuera de acero. Porque entonces falla. Una barra de aluminio de 26 milímetros o más de diámetro es la adecuada. Y ya usted está comenzando a tomar decisiones como ingeniero. Este es el trabajo de los ingenieros todos los días. ¿Ok? Y eso es lo que usted va a hacer eventualmente, ¿no? Preguntas. Aquí está. Yo no soy del profesor que viene a leer texto, no. Yo comienzo a hablar de lo que me acuerdo. ¿Ok? Por eso que a la gente le gusta la clase. Yo voy hablando de lo que me voy acordando. Yo no vengo a leer. Eso está ahí en texto. Aquí le habla un poco más del esfuerzo normal, que es el esfuerzo que se produce axialmente en el elemento y es la relación fuerza interior de la que hemos hablado, ¿no? Esto lo que quiere decir es que cerca de los puntos donde las cargas están aplicadas hay cierta concentración de esfuerzos con las que debemos tener cuidado. Fíjense que cerca o en la inmediata proximidad de las cargas los esfuerzos no son uniformes. Más bien comienzan a ser uniformes en la parte interna del elemento. En los puntos cercanos a la concentración o la acción de las cargas hay concentración de esfuerzo. Bien. Eso hay un principio por ahí que se llama principio de Saint-Venant. Más adelante hablaremos un poco más de eso. Y el próximo semestre vamos a hablar también bastante de Saint-Venant. Saint-Venant era francés. Pero lo que queremos decir con esto es que los esfuerzos se consideran uniformes
internamente dentro del elemento, con excepción de los puntos donde están aplicadas las cargas, donde sí hay una concentración de fuerza, con las que tenemos que tener cuidado. Entonces, hay varios tipos de carga. Las cargas céntricas, las cargas excéntricas. Cargas céntricas también se le conoce como cargas concéntricas. Observen, una carga concéntrica es aquella que está aplicada justamente a lo largo del eje longitudinal del elemento. Y aquí viene una definición importante. ¿Cómo saber dónde está el eje longitudinal de un elemento? Vamos a suponer que yo tengo un elemento en forma de una T. Y este es mi eje longitudinal. Y él está sometido a una fuerza de tensión, en este sentido. Bien. Puede ser un elemento de una cercha en forma de una T. Bien. Lo que hacemos para determinar la ubicación del eje longitudinal es aplicar un concepto de estática muy sencillo que se conoce como centroide. El centroide o centro geométrico debe coincidir, algunos le llaman centro de gravedad, debe coincidir con el eje longitudinal del elemento. ¿Bien? Por eso es importante que ustedes sepan cómo calcular la ubicación del centro de gravedad o el centroide de una sección, porque por ahí va a ir el eje longitudinal. Este elemento tiene muchos ejes longitudinales. Usted puede tomar como eje longitudinal una de las caras, alguna de estas aristas, pero en realidad el eje longitudinal es aquel que pasa por el centroide de la sección transversal. ¿Ok? El eje longitudinal y el eje centroidal coinciden. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y si yo tengo una carga aplicada a lo largo de ese eje longitudinal, que pasa por el centroide de la sección transversal, se producen esfuerzos normales de tensión o de compresión. ¿Qué sucede cuando tenemos cargas excéntricas? Una carga excéntrica es una carga que no está aplicada a lo largo del eje longitudinal del elemento. Hay una excentricidad. Esa excentricidad hace que el elemento, además de la carga axial, si tomamos una sección aquí, además de la carga axial, aparece entonces un momento flector. ¿Cómo se le llama a este sistema en estática? El fuerza par es el otro. Este se llama sistema de fuerza única, que es equivalente a un sistema fuerza par. Fuerza par. Ahí tenemos la fuerza y el par, que es el producto de la fuerza por la excentricidad. Ese momento es igual a la carga aplicada por la excentricidad. Entonces, los momentos flectores también van a contribuir a los esfuerzos normales. Y eso lo vamos a ver también. Entonces, los esfuerzos normales de tensión y compresión se pueden deber a la acción de una carga axial o a la acción de cargas excéntricas con momentos. ¿Bien? Eso también contribuye a los esfuerzos normales. Bueno, ahí hay un texto, usted lo estudia, ¿no? Ya hemos hablado de los esfuerzos cortantes. Si yo tengo un elemento con
un eje longitudinal y un eje transversal. Si las fuerzas están aplicadas en el sentido transversal, ahí se van a producir fuerzas cortantes y esfuerzos cortantes, ¿no? Eso ya lo expliqué hace un instante, hay más texto, usted lo estudia. ¿Sí? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque nosotros cuando calculamos esfuerzos y lo comparamos con los esfuerzos permisibles, ¿ya hemos hecho el trabajo completo? ¿Qué falta? ¿Qué falta para poder yo construir todo esto? ¿Qué más necesito? Ya tengo definido mis tamaños, ya sé de qué tamaño comprar los elementos. ¿Qué faltaría? Conectarlo. Lo más importante, las conexiones. La conexión de los elementos es lo que define al final si está bien construido o mal construido. ¿Sí? Lo que une todo. Entonces, si ustedes observan, aquí hay unos pines, ¿verdad? Bien. Entonces, las fuerzas, cuando llegan acá, a los puntos de conexión, aquí vamos a tener, a rayarlo acá. Aquí vamos a tener tensión. Acá vamos a tener compresión. Esa tensión para ir de el elemento a los apoyos va a pasar por ese perno, ¿sí o no? Y aquí yo debo detallar mi conexión para que no se produzca falla. Cuando no se hace bien, la estructura falla en sus conexiones. El alma de una estructura son sus conexiones. Así como en el ajedrez, el alma del ajedrez son ¿qué? ¿Quiénes juegan ajedrez aquí? Nadie. Uno. El alma del ajedrez es, lo dijo Philidor. Philidor, un famoso jugador de ajedrez francés. Pero no, el alma del ajedrez son los peones. ¿Okay? Que parecen indefensos. Y usted dice un peón al lado de una torre, una dama, como que no. Pero son el alma del ajedrez. Lo más indefenso, lo que usted ve como más pequeño, lo menos significativo, es el alma de la estructura. ¿Ok? Las conexiones. Entonces, cuando llegamos a ese punto, ¿qué tipo de esfuerzos comienzan a producirse? Bueno, yo llego a esa conexión y si analizo la del punto B, por ejemplo, aquí, perdón, la del punto C, aquí tengo un elemento y una placa. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre de eso, ¿qué voy a tener? Vamos a hacerlo acá. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre del punto C, voy a tener una placa que está conectada, puede ser a una columna. Esto puede ser una columna, ¿bien? Pues una columna y yo de ahí voy a conectar una placa. Aquí viene mi elemento que trae una tensión y aquí voy a conectarlo con un perno, ¿bien? Esto está oculto porque está en la parte de atrás. ¿Se comprende, no? Ok, entonces, si hago un diagrama en 3 dimensiones o si lo veo en planta, y aquí es donde las clases de dibujo que usted daba comienzan a pagar dividendos, ¿qué voy a ver yo en planta? Voy a ver mi placa de atrás, aquí, conectada a la columna, y voy a ver el elemento que viene aquí, ¿sí o no? Tratar de hacerlo un poquito mejor. En planta los voy a ver así, ¿sí o no? ¿Verdad? En planta, visto desde arriba. Y aquí va a estar, ¿qué cosa? El perno. ¿Sí o no? Y por aquí viene la fuerza aplicada que debe llegar acá. ¿Verdad? ¿Y ese perno está sometido a qué tipo de fuerza? El elemento tiene carga axial en tensión, pero cuando llega al perno, el perno lo recibe como
cortante. ¿Se ve? Entonces, ¿dónde siente el perno esa fuerza? Ahí viene la cosa, ¿no? Ese perno está sintiendo esta fuerza, le está aplicando una presión de este lado, ¿sí o no? ¿Verdad? Y acá lo recibe de este otro lado, ¿verdad? ¿Lo ve? Si yo tiro de acá, él siente la presión es de este otro lado, ¿sí o no? ¿Lo ve? Igual que aquí, ¿no? Esta fuerza viene y le va a aplicar una presión al perno es por acá, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok. Entonces, si hago un diagrama de cuerpo libre ahora, fíjense, todo lo que hemos hablado, diagrama de cuerpo libre. Si hago un diagrama de cuerpo libre del perno, él va a recibir esa fuerza aquí y acá. Y si corto internamente, el perno va a estar sometido entonces a una fuerza cortante. Entonces el perno va a recibir un esfuerzo cortante que va a ser igual a la fuerza cortante, porque V y F son iguales, dividido entre el área del perno. Ahora tengo que obtener el área de la sección transversal de ese perno, que es un círculo también. ¿Verdad? Y ahí calculo, porque también sé del material que está hecho el perno, sé cuál es el esfuerzo cortante permisible y sé de qué tamaño tengo que poner el perno. Puede ser de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas o quizás de otro tamaño. Entonces comienzo a diseñar ahora mis conexiones. ¿Cómo es ese cálculo? Pues así como lo acabo de mencionar. Este tipo de cortante en donde una pieza le transmite o una placa le transmite carga a otra placa por medio de un perno, se conoce como cortante simple. Bien. Observe esta otra que está acá. Aquí está mucho más detallado el dibujo, ¿lo notan? Mucho más detallado, mucho más definido. Fíjense cómo aquí esta barra que es circular, cuando llega a las conexiones se transforma en una placa rectangular para poder conectar. Porque yo no puedo conectar una barra de sección transversal circular con una placa. Fíjense que como mecánicamente la barra se trabaja y se convierte en sus extremos en un rectángulo para poderlas conectar, placa con placa. Bien, ¿se va comprendiendo? A diferencia de que si yo vengo con esa barra circular y la trato de conectar ahí, no voy a poder poner un perno ahí. El mejor diseñador piensa siempre como constructor. ¿Cómo rayos vamos a construir esto? Debe estar siempre en su mente, siempre en su mente. ¿Cómo esto se va a construir? Porque si no, entonces usted comienza a hacer diseños que no se pueden construir. ¿Ven la diferencia o la importancia? Entonces, placa rectangular, barra que en ese extremo es rectangular. Fíjense esta otra. Esta es una pieza que es rectangular, aquí tiene 50 centímetros de diámetro. Y cuando llegamos al punto A, en la parte de abajo, miren lo que ocurre. Aquí lo estamos viendo de frente, aquí lo estamos viendo en planta, top view, desde arriba. Aquí ahora tengo otro tipo de conexión, ¿lo notan? Esto está llegando a una especie de ménsula o a dos placas. Entonces, veamos, ¿qué pasa acá abajo? Yo tengo una fuerza de compresión que viene así, ¿no? Acá en este extremo se bifurca. Miren cómo esto se va complicando y es una estructura de dos barritas. Y ahí es donde la ingeniería civil estructural comienza a ponerse interesante. Porque ahora ya estamos pensando cómo se construyen las cosas. No nada más las líneas que el profesor de estática me ponía, líneas por todos lados. Y yo, esto es pura línea y la cercha la hago así. Eso físicamente tiene tamaños y hay que conectarlas. Y cuando vaya a hacer su cercha, usted me va a decir, ¿y ahora cómo hago con este elemento que llega acá? ¿Cómo los pego? Bueno, esa es la ingeniería de verdad. Cómo se construyen las cosas. Entonces, fíjense, aquí ¿qué pasa? Esta fuerza de compresión en este perno está produciendo un empuje aquí, ¿sí o no? Y esa fuerza tiene que llegar acá. Ahora va a llegar aquí y acá, ¿sí o no? Una fuerza ahora se reparte en dos, mitad y mitad.
va a venir por acá. Entonces, esta fuerza, este perno, ¿dónde la recibe? Aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora hago un diagrama de cuerpo libre de ese perno. Este otro perno, cuando yo lo analizo, vamos a hacerlo acá, ese otro perno entonces, cuando lo analizo, aquí tiene la cabeza, la otra, está recibiendo fuerza de este lado, en la parte central, aquí, y del otro lado está recibiendo mitad y mitad de la fuerza, ¿sí o no? Para que esto esté en equilibrio. Esta es la fuerza que coloqué allá como F, y aquí tendría F medios y F medios. Así de simple, ¿no? Esta fuerza se va a transmitir la mitad hacia acá, la mitad hacia acá. No tiene otra posibilidad. Entonces aquí llega F medios y F medios. Cuando corto ahora internamente para ver cuánto es la fuerza que le llega al elemento y hago un diagrama de cuerpo libre al punto de sección, aquí tengo F medios, el cortante ahora es igual a F medios. Cortante simple, tengo dos placas y el cortante, la fuerza que recibe, la fuerza cortante es igual a la fuerza aplicada. En el cortante doble, pasamos fuerza de una placa a dos y la fuerza cortante que recibe internamente el perno es la mitad. ¿Bien? Esa es la diferencia entre cortante simple y cortante doble. Pero está en términos de la... ¿Dónde está? Aquí. Aquí está explicado el cortante simple. Una placa se transmite a la otra y la fuerza que le llega a cada perno es la misma fuerza aplicada. Acá en el cortante doble se recibe la mitad de la fuerza. Porque aquí esta fuerza P es F medios y F medios, ¿cierto? Esta es la diferencia entre cortante simple y cortante doble. ¿Sí? Entonces, para traducir ahora, a nivel de los pernos, la fuerza aplicada, yo divido la fuerza cortante entre el área, este sería el área del perno, importante. El área del perno, el área del perno. ¿Preguntas de esto? Hay otro tipo de esfuerzo, que es el que se produce en el punto de conexión cuando tenemos fuerza de compresión. Y se le conoce como esfuerzo de apoyo o esfuerzos de superficie. Y se denota por la letra B aquí como subíndice, que quiere decir bearing. Bearing en inglés es apoyo. Bearing o apoyo, ¿no? Ese esfuerzo se produce en los elementos sometidos solamente a compresión. Es como un esfuerzo de aplastamiento. Algunos le llaman también esfuerzos de aplastamiento. Es otra forma, aplastamiento. Un sinónimo. Porque la acción trata de comprimir o aplastar la zona de contacto. Y la manera de calcularlo es tomar la fuerza y dividirla entre el área que se produce en el agujero que se deja para colocar el perno. Esta área que estoy sombreando aquí. Entonces esa área va a ser igual al diámetro del perno y al espesor de la placa. Así es como se determina el esfuerzo de apoyo. Entonces en las conexiones los esfuerzos de conexión producen esfuerzos de aplastamiento también o esfuerzos de apoyo. ¿Qué más en cuanto a definiciones? Yo creo que ya lo que viene es el cálculo. Aquí estaría, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de esfuerzo tenemos? ¿Qué tipo de cortante tenemos en el punto C? Cortante simple.
¿Qué tipo de cortantes tenemos en el punto A? Cortante doble, perfecto. Entonces, si todos los pernos en este análisis, si todos los pernos tienen, creo que tienen 1 pulgada de diámetro, déjenme ver. Si todos los pernos tienen 1 pulgada de diámetro, aquí está. Todos los pernos tienen 1 pulgada de diámetro. Aquí hay 1 pulgada, 1 pulgada y 1 pulgada. Se pide determinar los esfuerzos en ellos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un cortante simple. Esta fuerza es de 50 kilonewtons. El cortante simple, yo sé que va a recibir la misma fuerza. Y el área del perno, si el diámetro es 25 milímetros, el diámetro del perno también produciría la misma área que tengo acá en la barra de... No, vamos a calcularlo acá. Aquí está, perdón. Pi por el diámetro al cuadrado entre 4 o pi por el radio al cuadrado. Si el perno es de 25, esta sería su área, ¿no? Y 50 entre el área de 491 por 10 a la menos 6 me dice que el perno recibe este esfuerzo cortante. Y en el caso del cortante doble, la fuerza que recibe es la mitad. La mitad de la fuerza, si acá es 40, cada cortante sería 20 entre el área del perno, que también es 491, porque el perno es de 25 milímetros, produce que el esfuerzo en el punto A para el perno es menor, 40, casi 41 megapascales. Porque está recibiendo la mitad de la fuerza. A diferencia de acá que sí la recibe completa, en el punto de allá arriba, en el punto C. Bien, preguntas de esto. Supuestamente debía llegar hoy aquí, ahí estamos. Revisen esto bien. Ya que están todos aquí, hay una clase que vamos a hacer especial. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer 2 clases extras no extras, sino reprogramadas para compensar por las clases del 19 y 21 de octubre que coinciden con el Congreso? Y la primera la vamos a tener este sábado. En línea. Ok, en línea. Este sábado 22 lo va a ver en su calendario de Teams. 8:30 para que no madrugue. Ni yo tampoco. Nos conectamos a Teams, de 8:30 a 10. Ahí en esa clase la voy a tomar para hacer ejemplos. ¿Okay? Hacer ejemplos. Voy a completar lo que me falta de la lección 1, pero ahí vamos a hacer algunos ejemplos de práctica. Conéctese, la clase también va a estar grabada. También la vamos a subir igual que todas las clases. Vale. Pero por favor, revisen este material. Fui un poquito rápido al final porque quería cubrir lo que faltaba de la parte teórica, pero revise cómo está el ejemplo terminado y desarrollado ahí en los apuntes. ¿Bien? Y nos vemos en la clase online del sábado, 8:30 de la mañana, Teams, todo el mundo con una taza de café ese día. Tu primera taza de café, tómatela ese día. Ok. ¿Preguntas? ¿Todo el mundo firmó?